llegaríamos, y si no fuera tu voluntad, no llegaríamos ni a la esquina, Señor. Señor Dios, te pido por favor sabiduría para cada cabeza que sea de nuestro país, que de hoy en más toques cada uno de sus corazones y saque de ellos cada espíritu de corrupción, saque de ellos cada espíritu de vanidad, de egoísmo, y empiecen a pensar en su pueblo paraguayo. Señor, te pido por todo ese pueblo humilde que a veces ni siquiera tiene para comer, que no tiene un zapato, que no tiene ropa, que no tiene casa, Señor. Te pedimos por ellos y también por el país, te pedimos por los políticos de este país, que ellos se dejen de enriquecer sus bolsillos, enriquezcan sus cerebros y que enriquece su corazón, Señor, con tu palabra, y que tengan compasión de su pueblo que te necesita. Señor, te pedimos todo y te agradecemos por cada una de las vidas que está acá. También te pedimos por la señora Marta de la Fuente, que tú remuevas su corazón y que le hagas de sabiduría y entendimiento, que entienda que no hicimos esto por maldad, sino por justicia, Señor, porque queríamos honestidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te agradecemos de corazón, porque si no fuera por vos, ni en la esquina llegaríamos. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Paraguay.